Esto es El Club de los Manifestadores, un podcast de Sofía Fontanella que realiza con mucho amor para ti. Llegó el momento de ir por la vida de tus sueños. Llegó el momento de manifestar la vida que realmente quieres tener. Comenzamos. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con este live del día de hoy donde tengo una invitada súper especial. Ya solamente esperamos que se conecte Sirley. Hola, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estamos? Muy bien, muy feliz de verte. Estoy muy emocionada de verte aquí. Igualmente, qué bien, qué lindo. Qué bien se te ven esos lentes, Sirley. Ay, gracias. Todo ratón de biblioteca siempre. No, pero está perfecto. Te queda bien ese estilo. Está muy bien. ¿Cómo estás? Ay, pues muy bien, pues muy emocionada, la verdad, de estar aquí compartiendo contigo. La verdad que cuando empecé con esta idea de empezar con los lives, fuiste de las primeras personas que dije, tengo que traer a Sirley aquí porque es mi gran maestra, es mi mentora, mi todo. Entonces, de verdad que me da tantísimo gusto tenerte aquí. Eres una gran amiga además y estás llena de sabiduría, haces cosas increíbles. Debo compartirles que Sirley es dramaturga, es actriz, es directora de teatro, o sea, tiene una de talentos inmensos. Yo a Sirley la conocí hace ya 7 años en Bogotá. Fue mi maestra de voz hablada en la carrera de artes escénicas y debo decirles que desde que la conocí cambió mi vida en el sentido de la perspectiva que tenía sobre la voz, sobre el cuerpo, sobre toda la expresión y la creatividad que podemos tener a partir pues de esto, ¿no? De nuestra voz y nuestro cuerpo. Por eso es que la invité y pues quiero darles quiero agradecerles a las personas que se están uniendo. Gracias por compartir aquí con nosotras y pues obviamente darte la bienvenida a ti, Sirley. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Bien, estoy ahorita descansando un poco porque vengo de una temporada de 3 semanas de mi obra Cangrejo. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Sí, te escucho bien. Listo. Y entonces pues venía como con mucho trabajo, ajeteo de mil cosas, de estar en el teatro, en las clases. Entonces esta semana ya la estoy sintiendo como un poquito más descansada. ¿Más descansada? Qué Sí, bueno, qué bueno. sí, sí, sí. Pues, ¿por qué no nos platicas? ¿Por qué no empezamos platicando un poquito de esta obra? Porque yo he visto los carteles, he visto algunos videitos de los actores. Vi que está Carol por ahí como protagonista, también una Sí. super actriz. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito de qué va Cangrejo, qué te inspiró a escribirla. Bueno, sí, Cangrejo es una obra que escribí en el 2017 por la Clínica de Dramaturgia de Bogotá, que es una, una reunión de dramaturgas y dramaturgos anual. Cada año ahí se rotan los escritores de, pues cambian, no son los mismos. Entonces, en el 2017 yo estuve ahí en la clínica de dramaturgia y el tema era el miedo. Y entonces al empezar a escarbar sobre los miedos propios, pues me di cuenta que a mí me da mucho miedo tanto tener una enfermedad como llegar a ser cuidadora de enfermedades o de algún enfermo. Entonces, porque me parece que es una cosa muy compleja, muy difícil de llevar a nivel físico, económico, psicológico. Entonces, a partir de ese miedo, yo empecé a escribir Cangrejo, además porque el cangrejo habla de una pareja a la que es un músico y una literata y al músico le vuelve a aparecer el cáncer. También porque tengo pues historias cercanas de una muy buena amiga mía que vivió un cáncer y a su mamá le tocó muy duro, gente muy cercana que ha vivido el fenómeno de la enfermedad y siempre el cuidador o cuidadora es como quien lleva como todo el peso encima y si no hay suficiente amor pues eso es muy complejo, ¿no? De llevar. Entonces, a partir de ahí, como robándome historias de personas, de frases, como la protagonista es una literata, pues también robándome frasecitas de libros. eh, y,
y la obra va en que nuestra literata necesita un alter ego que le diga pues que realmente, pues que le pregunta si realmente es suficiente el amor que tiene para cuidar a su compañero o no, y la pone a tambalear. La pone a tambalear. El cangrejo es el alter ego de ella que se le aparece y le empieza a hablar y a susurrar cositas y, y la desestabiliza, por supuesto. Pero pues además ahí se van colando, claro, uno en cada momento se va preguntando cosas y en ese momento yo me estaba preguntando también un montón por el deber ser, ¿no? De las mujeres, que pesa tanto. Entonces, que una mujer debe ser buena mujer, debe estar siempre con su marido, en las buenas y en las malas, que debe tal cosa. Entonces, pues yo decía, sí, claro, se nos da una carga histórica además muy fuerte, ¿no? Que sobre nosotras recae el cuidado y tal. Pero cuando yo leía blogs de enfermos con cáncer, cuando las enfermas eran las mujeres, resulta que los maridos no lo soportaban y eran los primeros en irse y dejarlas solas. Ujú. Y cuando era al revés, cuando era el hombre el que tenía cáncer, casi siempre la cuidadora era la esposa o la mamá, precisamente por ese deber ser. Entonces todas esas cosas las empecé a cuestionar ahí en ese texto y quedó una obra que a veces, pues digamos, ahorita con estas temporadas me he dado cuenta que incomoda un poco en el sentido en que ay, se dicen un par de cosas ahí que son fuertecitas. Sí, me imagino, porque es justamente romper con esas ideas, ¿no? O sea, como cuestionarlas más bien de, o Ujú. sea, ¿por qué? Y eso es algo súper real. Bueno, antes de continuar, quiero darles un fuerte saludo a Pau, qué gusto verte por aquí, Mafe, Mafecita Mena, Karen, Andrés, Angie Cook, Ale, Damián, Fabián y todas las personas que se están uniendo. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Y estamos platicando de cosas muy cool con Cirlei, que es una buenaza en todo lo que tiene que ver con el teatro y la creación. Y bueno, volviendo a este tema, creo que es súper importante que lo toques y me encanta, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que vi la Shakespeare contigo, Mm. que es un monólogo que Cirlei también escribe, actúa. ¿Sí lo Ese, escribiste tú o no, no? ese lo Ok. escribí un catalán que se llama Manuel Ok. Molins, pero le hice una adaptación porque el texto era muy largo y tenía muchos españolismos y entonces pues tocó adaptarlo un poco. Sí. Ok. Pero me encantó porque creo que encuentro como esta relación de justamente este cuestionamiento al papel de la mujer en la vida en Sí, general. sí. Y creo que va muy ad hoc al título de esta charla, de esta conversación, porque tú eres una mujer que está trabajando en esta arte, ¿no? Bueno, en el teatro, haces, actúas, diriges, escribes y todo. Pero si somos muy honestos, siento que conocemos muchísimos más dramaturgos, muchísimo más directores que directoras. Sí. Entonces, creo que el hecho de que tú empieces a poner como estos cuestionamientos en obras tan bonitas como las que pues tú haces, creo que es algo muy padre porque justamente empieza a generarnos estas reflexiones que son muy necesarias. Y justamente aquí me gustaría decirle que nos platiques un poquito para irnos un poquito a remontarnos a tu vida y que vayamos como construyendo todo esto como de dónde viene. ¿Por qué te interesó el teatro? O sea, ¿de dónde viene este interés por actuar, por dirigir? ¿De dónde viene todo este interés por el Mm, arte? Supongo yo que hay una cosa ahí genética porque pues mi papá y mi mamá no son artistas, de hecho ellos son campesinos. eh, no tuvieron una carrera profesional, sí, vienen de pues de esos orígenes campesino, clase baja, pero mi mamá siempre, ella fue profesora un tiempo y siempre hacía los 31 de octubre, que es Halloween acá en Colombia, entonces ella se disfrazaba y hacía fonomímicas y, y hacía representaciones pues muy intuitivamente, muy empíricamente, porque ella nunca lo estudió, pero le gustaba. Y mi papá era también un músico empírico, es decir, no un músico profesional, pero él
chapoteaba la guitarrita y daba serenatas con otro tío y como que por ahí había un gencito artístico picando. Y cuando yo estaba en el colegio, pues digamos a mí siempre me llamaba la atención, pero fue en el colegio donde dije, uy, esto sí, esto como que sí me gusta mucho porque tenía una profesora de español que nos enviaba siempre a ver obras de teatro callejero en el Festival Iberoamericano de Bogotá, que se realizaba cada 2 años. Y, y ahí en el Festival Iberoamericano yo empecé a ver obras y fue como, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta". Pero el día que yo dije me voy a dedicar a esto fue un día que la misma profesora de español, que se llama, o se llamaba, no sé si todavía viva, Carmen Elisa Anzola, ella me dijo, tengo unas boletas para ir a ver una obra y yo no la voy a ir a ver, pero yo sé que a ti te gustan. ¿Las quieres? Y yo le dije, sí, listo, yo voy. Y fui con uno de mis hermanos a ver esa obra de teatro y cuando yo vi a los actores ahí en esa cajita negra creando un mundo mágico, yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida. Y lo declaré ese día. Estaba como en noveno, acá sería como, yo tendría como unos 13 14 años y ese día que yo vi esa obra de teatro, dije, esto es lo que yo quiero hacer todo el resto de mi vida, es lo que quiero hacer, me gusta, esto me gusta mucho. Ya luego cuando salí del colegio, nada, mis papás era como, estudia algo serio, es que el teatro es un hobby, bueno, lo que a uno siempre le dicen, porque Un siempre, clásico. siempre se cree que, pues, que esto es algo mm, como simple o que es un hobby y que no necesita estudiarse. Sí, entonces terminé estudiando ingeniería de sistemas, pero cuando me metí a estudiar ingeniería de sistemas, me metí al grupo de teatro y entonces siempre digo que yo hice ingeniería de sistemas con énfasis en teatro porque, porque me la pasaba más ahí, hacía rápido mis ejercicios en los computadores y me iba a ensayar al grupo. Y fue el director del grupo de teatro, un hombre que adoro con todo mi corazón, que se llama Carlos Mejía. Cuando yo estaba terminando materias de la ingeniería, él me dijo, tú ya estás terminando, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dijo, ok, toma. Y me entregó el formulario de la SAP y me dijo, ve y preséntate porque tú no vas a ser ingeniera. Tú no vas a ser ingeniera. Y ya, y él fue el que me dio como ese impulso porque yo lo había pensado como seguir la carrera, pero tenía miedo de mi casa, de mis papás, uno es muy chiquito, entonces como que tenía miedo, pero cuando me presenté a la SAP dije, bueno, lo hago calladita y no digo nada en mi casa y si paso a la carrera, pues ya me tocará hablar y si no me apoyan, pues igual, pues yo miraré qué hago, pero ya de este bus no me bajo. Y pasé enseguida y empecé a estudiar teatro y ya me sentí en el lugar debido. Si me hubiera quedado solo con la ingeniería, en este momento sería un ser humano muy frustrado, triste. Creo que no habría logrado ser. Y el teatro me ha permitido eso. Me permite todo el tiempo. Me enseña, es el lugar de la felicidad total. Ay, sí, me llenas como de mucho amor porque, o sea, me consta la vocación que tienes para el teatro, o sea, tanto como actriz, como profesora, como directora. Me falta ver Cangrejo, obviamente, pero me consta, o sea, que es lo tuyo y de verdad que eso es algo, es de las cosas que yo más le agradezco a la vida, el que te haya puesto en mi camino, porque yo me acuerdo mucho cuando llegué a Bogotá cómo me sentía, ¿sabes? Así como que medio desubicada, como que no sabían como ni qué. Y tú fuiste de las personas que me tendió la mano, pero no me tendió la mano solamente como desde este punto humano, ¿no? No estás aquí sola, o sea, sí, pero no. Aquí habemos tal vez una red de apoyo. Yo puedo ser esa red de apoyo para ti si lo requieres, sino también desde la pasión. Y digo, y fuiste tanta inspiración para mí y lo sigue siendo que me volví coach vocal. Ujú.
O sea, de una clase contigo, de compartir contigo y mostrarme como el mundo que es y lo diferente que es el mundo cuando haces lo que realmente te gusta y te apasiona. Ujú. De verdad que, o sea, es de las cosas que más le agradezco a Dios, a la vida, al universo, a todo y a ti, obviamente. Y me encanta porque de verdad que lo transmites y nos cambias. O sea, me hace muy feliz de verdad de saber que te dedicas a esto. No solamente como por esto que me has ayudado a mí, sino porque estoy segura que esa inspiración que a mí me compartiste, se la has compartido a muchísimos estudiantes, a muchísimos actores y personas que han tenido la fortuna de compartir contigo. Y, y hay muchísimo talento y mucha creatividad ahí como para que se quedara escondida en un hobby, ¿no? O en un simple taller de teatro tal vez ocasional, cuando pues tu vocación es esta Ujú. y la explotas y estás aquí. Entonces, qué bueno que hubo esa persona en tu camino que te hizo pues hacer este switch y decirte lo tuyo es esto, enfócate ahí porque definitivamente es donde vas a brillar y donde vas a ser feliz. Y también pues entiendo que como tal el trabajo de un actor, de alguien que se dedica al teatro, a veces tampoco es tan sencillo, pero el hecho de que hagas y lleves a cabo tu pasión es creo lo que, o sea, creo que solventa absolutamente todo, ¿no? Sí, sí. Y que te da energía, porque lo que acabas de decir, o sea, hay personas que creen que dedicarse al arte es fácil. Ay, no, eso es hacer bobadas, pararse y hacer bobadas. Y no, esto requiere de mucha disciplina, de mucho trabajo físico, trabajo emocional. Hace poco les decía a unos estudiantes en una clase, pues hay que evaluar si uno de verdad ama esto, porque el amor es el motor. Porque igual hay momentos es decir, uno está todo el tiempo de cara al fracaso y hay que volverse un poquito resistente a ello, ¿no? En el arte, y lo decía Picasso, el arte es un cementerio de inventos, es decir, son más los fracasos que los éxitos. Y además en el teatro todo el tiempo nos estamos exponiendo a los otros y hay cosas que uno no puede controlar, es decir, uno a veces soñaría que sus obras le gustaran a todo el mundo, pero pues no, eso no pasa. Hay obras que les gustan a unas personas y a otras les molesta y está bien, es decir, también pretender como llegarle a todo el mundo es muy complejo porque cada ser humano es un universo completo y cada ser humano asocia y ve las obras y las siente desde donde se encuentra y eso es absolutamente válido. El asunto es deprimirse, uno deprimirse por ello. Ay, no, es que no aplaudió todo el teatro, pues no importa, o sea, está bien, ¿no? Es como tomar las cosas con calma también es interesante y lo importante más allá de la fama o del éxito efímero que tenemos, porque realmente son éxitos de un día y se acabó. Entonces, más allá de eso, la pregunta es ¿por qué hago lo que hago? Lo hago porque realmente me satisface, lo hago porque lo amo, lo hago porque a través de este oficio yo realmente puedo construir el ser que quiero construir, porque puedo compartir con otros, lo hago por muchas razones que me satisfacen más allá de la palabrita éxito que también tanto nos corroe la cabeza, ¿no? Y en estos tiempos como que, ay, no, es que si no tienes tantos seguidores y tantos likes y si no te republican tantos, pues no importa, es decir, ¿lo haces para eso o lo haces porque te sientes bien? Creo que es una gran pregunta en toda profesión, hay que estar allí como diciendo si esto me satisface. Y si no, si por ahí digo, bueno, hago esto, pero podría ser otra cosa, bueno, prueba otra cosa hasta que encuentres algo que realmente te sacuda, te haga llorar de felicidad y te haga llorar también de tristeza y te haga sentir al máximo. Si no, pues no tiene mucho sentido, creo. Si no, pues para qué, ¿no? Sí. Y me encanta escucharte siempre porque siempre me quedo como reflexionando mucho, pero es muy cierto. O sea, la vida en general son instantes, o sea, son momentos y a veces nos preocupamos más por qué va a pasar mañana, qué pasó ayer,
que si lo estoy haciendo mal, que si ya me equivoqué, que si no soy suficientemente exitoso, exitosa, según lo que los demás me dicen que es éxito, cuando ni siquiera yo mismo sé que es éxito para mí tal vez, o ni siquiera he disfrutado de estos instantes. Hace ratito estaba viendo una conferencia de una coach española que se llama Covadonga Lozano, y Ujú. hablaba de la felicidad. Entonces ella decía que justamente que las personas pues malinterpretan la felicidad, ¿no? O sea, que se piensa que es un estado como que todo el tiempo vas a estar como feliz, alegre, con mucha energía, etcétera. Pero la verdadera felicidad son esos Ujú. instantes en los que estás lleno de vida, pero donde además tienes la completa conciencia de que se van a acabar, que no son Claro, para siempre. claro. Y por tanto, tienes esa posibilidad de disfrutar cada uno porque no sabes si va a repetirse, no sabes si ya cambió algo, no sabes nada. Y creo que eso es algo que tiene el teatro que me encanta, porque cada función es un instante, es Ujú. solo un momento. Sí, En mi caso, ¿no? Cada concierto que dábamos y todo es un momento nada más. O sea, no se va a repetir. Y aunque sea la misma obra una temporada, cada obra va a ser diferente. ujú. Cada público va a ser diferente y la sensación que uno va a tener ahí es distinta. Entonces, me parece que el teatro y tu arte nos permite justamente vivir esos momentos de felicidad, ¿no? Enfocarnos en ese instante, porque cuando estás actuando, cuando estás ahí, solo estás ahí. Sí. No te importa si ya chocó tu auto, si te robaron algo, si te vas a enfermar de COVID, no te importa nada, solo el instante. Y es lo que se disfruta. Y me parece que eso es algo muy padre que también compartes y que es de las cosas pues más valiosas que creo que tiene el teatro y las artes escénicas en general, porque esos son instantes. Sí, y, y, y en el arte, digamos que ahora lo que uno va entendiendo también con el tiempo es que más allá del resultado, lo más rico de todo es el proceso, porque en el proceso de creación es donde uno empieza a poner todas sus ideas, sus expectativas, sus miedos, sus certezas también, sus apuestas grandes están ahí en ese momento de crear. Y es el momento donde se construye la magia. En las funciones ya prueba uno si la magia funciona o no funciona con el público, pero crear es hacer magia, ¿no? Es hacer este trabajo como de alquimistas. Bueno, y si le pongo esto, y si le quito acá, y si tic, 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 ya, ya, pum, y de repente estalla la cosa y wow, y te sorprendes y ríes y te emocionas y haces como wow, esto es hermoso. Todo lo que se vive ahí es muy bello, llena tanto el espíritu que uno dice, ah, podría quedarme creando toda la vida y claro, hay muchas maneras muchos caminos para la creación y hay muchos lugares porque nosotras vivimos en unos países que desafortunadamente no nos permiten hacer una sola cosa. Es decir, para mí sería muy chévere estar contratada por un teatro del Estado actuando todo el tiempo y sería fantástico, ¿no? Como dedicarme solamente a actuar en mi vida. Aunque bueno, enseñar me gusta mucho, pero ya después hablaremos de ello. Pero digamos que mi ideal sería que me contrataran para actuar todo el tiempo y para estar creando personajes todo el tiempo. Sería como, wow, lo máximo. Pero pues estamos en un lugar donde no es así, los teatros no tienen apoyo del Estado, no hay compañías estables permanentes, o si las hay por periodos de tiempo pequeños. Entonces, pues le toca a uno empezar a probar de los otros oficios del teatro, ¿sí? Digamos que a mí desde chiquita me ha gustado escribir, pero digo, siempre decía como, uy, no, pues yo escribo, pero escribo para mí, esto. Sí, como que no, es un oficio al que pues no le he dedicado tanto y todavía me siento muy insegura. Eh, Cada vez voy ganando más terreno, digamos, cada vez me voy cogiendo más confianza, pero es todo un proceso, porque obviamente es un oficio bien complejo. Lo mismo con la dirección, pues digo, si nadie me monta mis obras o si nadie me invita, pues yo tengo que hacerlo, porque no me voy a quedar cruzada de brazos
esperando a que alguien me llame o esperando a que salga una convocatoria y me la gane y entonces solo creo cuando me gana una convocatoria, pues no. Entonces, pues es una necesidad vital, la necesidad de crear. Y entonces, pues si no hay, si es un problema montar un texto de otros porque los derechos de autor no los cobran mucho, pues entonces yo voy a empezar a escribir mis propias obras y las monto, porque ¿qué más hacemos? Eh, y si no hay quien dirija y pues yo aquí tengo una obra, pues entonces yo me arriesgo a dirigirla aún sin saber eso cómo se hace, pero pues lo aprendo en el camino. Digamos que yo no tengo reparos morales en ello, porque hay personas que uno escucha por ahí que dicen, ay, pero tú ¿por qué diriges si tú eres actriz y no directora? Pues no importa, porque pues lo necesite hacer y ya, y pues puede que lo haga mal, pero no me importa, me gusta y me divierte y me siento bien. Entonces, si me dicen que está mal, pues bueno, no hay problema, yo estoy aprendiendo y estoy en mi proceso también. Claro, y son oficios, por ejemplo, que a mí me cuestan más porque siento, me tengo que rodear de gente pila para que me ayude un montón. Mientras que cuando yo estoy actuando, pues me siento como pez en el agua porque pues es mi oficio de profesión. Pero los otros, pues también ya les estoy hallando el gustico, ¿no? Les empieza uno a hallar el saborcito rico y también ya digo, bueno, yo creo que yo, sí, dirigir es muy difícil, pero también ya me está gustando. Escribir es muy difícil, pero también me gusta, siempre me ha gustado, solo que me doy mucho látigo. Pero es eso, es también romper el miedo a hacer, porque a veces dejamos de hacer porque es que, ay, no, es que como yo no soy tal, entonces mejor no hago porque es que van a decir que soy mala o van a decir, pues no importa, que digan lo que quieran. Hay que arriesgarse a hacer si es lo que quieres, ¿sí? Si hay una inquietud, si hay temas para hablar, si hay como necesidades del alma que a través de una obra puedo explorar, pues hay que hacerlo, no hay que sentarse a esperar a que te llamen de un teatro del Estado o que te llamen de un grupo importante porque eso no va a pasar. Es decir, tienes que hacer tu propio camino y construirlo paso a paso y desde tus propias necesidades también. Y probar y no tener miedo a hacerlo mal. Pues hay obras que salen mal, hay obras que salen bonitas y está bien. Todo es un camino de aprendizaje, que es lo que a veces nos cuesta ver, ¿no? Pero hay que hacer. La acción es la que lo determina todo, ¿no? Creo yo. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, porque sí, creo que eh, si podemos ver tal vez muchos artistas frustrados, creo que justamente es por ese miedo al qué van a decir de mí, a si me equivoco, que si doy un paso en falso, que si ya me van a rechazar, que si me van a decir no sé qué. Pero si no lo haces, pues nunca vas a saber, ¿no? O sea, para empezar, si no te avientas, pues, ¿cómo? O sea, te vas a quedar tú con esos miedos, con esa ansiedad y nunca supiste qué tal que iba a ser un tremendo exitazo. O igual y no, pero pues mientras ya lo hiciste y lo disfrutaste y es una experiencia más que tienes y que nadie te la va a quitar, nadie te va a quitar la satisfacción de vivir ese instante, en ese momento de tu vida, ¿no? Sí, Y, y justamente igual mencionabas algo muy importante que si países como México y Colombia no hay muchísimo apoyo para las artes, ¿no? Que quisiera uno tener aquí como en Broadway y todo este, donde el teatro es como wow, ¿no? Y, aquí no hay mucho de eso, sí, sí habrá espacios y demás, pero como dices, creo que justamente se tienen que ir abriendo los caminos como de manera individual, ¿no? Algo muy particular, pero también creo que justo dentro de ese abrirse camino está precisamente el papel de las mujeres, que no solamente es como que abrirse el camino como actor, sino abrirse camino como mujer actriz en el teatro, sí, ¿no? Y ahí, ¿qué nos comentarías? ¿Qué has reflexionado? Porque tú lo vives, Shirley. sí. Pues están mis gatos acá peleando. Está bien. Em, el teatro acá en Colombia todavía es bastante patriarcal.
Digamos que abrirse paso como mujer es aún bastante complejo. Digamos que como actriz no tanto, yo no he vivido tanto eso como actriz, pero sí ahorita en el camino de la escritura y de la dirección, claro, y más que como yo no soy formada, está, perdón, pero Están están los buscando a gatos, su mamá. están todos agarrados. Bueno, en el camino de la... No, poder ya. No te preocupes. En el camino de la dirección, eh, fíjate que hace unos años hubo acá en el Teatro Colón un ciclo de teatro colombiano y todos los invitados eran hombres. Y acá hay muchas mujeres directoras, es decir, yo estoy apenas comenzando a dirigir, pero hay maestras como Carolina Vivas, Catalina Moscovich, eh, la misma, ahora la que es ahora ministra de Cultura, Patricia Ariza, Alexandra, ¿qué? ¿Cómo se llama? No. Bueno, hay un montón de mujeres que llevan muchos años dirigiendo y, y cómo es que no invitan a ninguna a ese ciclo de teatro colombiano, ¿me entiendes? Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no se está hablando de las mujeres creadoras y directoras en el ámbito nacional? Ahora, yo acabo de tener una temporada en el Teatro Libre del Centro, que es un teatro representativo de acá de Bogotá, y ellos me llamaron porque precisamente estaban buscando para tener un equilibrio una mujer que dirigiera y escribiera la obra, ¿sí? Entonces ellos habían visto Cangrejo hace años en el 2019 y me llamaron y me dijeron, queremos tener a Cangrejo acá porque hemos tenido muchos directores, pero no hemos tenido directoras casi. Entonces, hay teatros que, como en el caso del Libre o como en el caso de la García Márquez, por ejemplo, hay teatros que ya empiezan a decir, hay que empezar también a invitar mujeres directoras o dramaturgas y hay que abrir los espacios. Eso se está empezando a dar, porque por muchos años, lo que te digo, ese ciclo de teatro colombiano en el Colón fueron solo hombres. Entonces eso, pues uno empieza a cuestionarse qué tanto lugar hay para la mujer y qué tanta credibilidad tenemos a las mujeres aún en la sociedad. Creo que vamos dando pasos y eso es interesante, pero todavía hace falta tener más apoyo porque hay muchas creadoras, hay muchas jóvenes creadoras, muchas mujeres dirigiendo, y haciendo propuestas creativas muy interesantes, ¿no? Está el espacio de la otra danza a la cabeza de Juana Ivanasca, que es también docente de la SAB, está Claudia Arcila, acá justo acaba de conectarse Sofía Bejarano, o sea, hay un montón de gente creando y muchas mujeres creando. Hay un colectivo que se llama Vale la pena ser callejeras, que son todas mujeres que van y hacen teatro en la calle, y ese proyecto es liderado por María Fernanda Sarmiento. Hay en el ámbito del performance y las artes vivas está Paolo Espina, está Loisa Jaramillo, está Claudia Torres, o sea, hay un montón, hay un movimiento femenino muy grande que estamos empujando y la cosa viene dándose, solo que falta obviamente visibilizarlo más, pero creo que los teatros poco a poco se van dando cuenta que se necesitan estos espacios, se necesita que también las mujeres tengamos una voz y tengamos un lugar dentro de la historia del teatro colombiano, porque fíjate, ahora en la SAP yo he dictado un seminario de teatro colombiano y en toda la historia de nuestro teatro, los que han resaltado siempre han sido hombres. Eh, y hombres escritores y hombres directores. Pero nuestra historia del teatro le debe todavía un gran capítulo a la dramaturgia y a la dirección de teatro femenina. Que, que hay que hacerlo pronto porque está aquí, están surgiendo muchas mujeres, María Adelaida Palacios, otra, bueno, me empiezan a llegar así como muchos nombres.
sí, Verónica Ochoa, bueno, y en toda Colombia. Y mujeres además absolutamente pilas, absolutamente sutiles con su trabajo, dedicadas, disciplinadas, con unas propuestas escénicas bastante innovadoras. Entonces hay que empezar a darle lugar y ojalá los teatros, así como el Libre, como la García Márquez, y ojalá los otros, sobre todo los del Estado, pues cada vez más le abran las puertas a las creadoras, que no ha sido fácil, pero bueno, ahí vamos en la lucha, insistiendo, insistiendo Insistiendo. todo el tiempo. Y así hay que seguir, porque como dices, o sea, el talento está, obviamente, el arte, la creatividad, todo, o sea, las cosas están ahí, ¿no? Realmente falta esta, pues, visibilización, el empezar a posicionarse y buscar los espacios, porque creo que al final, como decías, creo que es un trabajo de estar picando, picando, tocando puertas constantemente para abrir estos espacios. Entonces, ese también es uno de los motivos por los que te invité, porque dije, o sea, yo estoy muy consciente, ¿no? Que en general el papel de las mujeres en todo todavía está muy abajo, ¿sabes? Como muy poco visible. A mí me pasa mucho, yo estoy trabajando en una universidad privada acá en México y soy la primera productora en toda la historia de la universidad que entra a trabajar aquí. La primera. Uy, uy, uy. Eh, y lleva, o sea, esta es una universidad que va a cumplir ya próximamente 50 años. Uf, Aquí tenemos que ver que también pues es una universidad que está, digamos, liderada por religiosos, fue fundada por religiosos y demás. Es una cuestión como muy machista. Todos los directivos son hombres. ujú. Ni, o sea, ni te imagines personas de la diversidad sexual, ¿eh? O sea, como parte de algo, o sea, no, no existen. Sí, claro. Eh, yo, ¿no? Que acabo de entrar como de, aquí andamos, ¿no? Como que aquí hay algo que tenemos que también hacer visible. Pero Claro. también son esos pasos de alguna manera como que se tienen que ir dando como muy sutiles, muy, muy paso a paso, muy inteligentemente, Sí. pero muy sosteniéndose, porque hay tantos, o sea, acabo de enterarme como del programa que tienen como de artes, ¿no? Hay coro, hay una banda de rock, hay muchas cosas de arte, pero ninguna está liderada por mujeres, Mm, ninguna. O sea, quien es el, digamos, el profesor como de coro es el mismo que dirige la banda y es el mismo que dirige otra cosa de tal. Todos hombres. Entonces yo me acuerdo que, bueno, hace unos días que empecé como que a mirar todo lo que había porque es reciente que entré aquí ujú. y fue como de se tiene que hacer algo y tengo que hacer algo porque digo, si tuve ya por lo menos esta entrada aquí en Sí. una posición que no le habían dado nunca a una mujer, o alguien del, sí, o sea, alguien no hombre, Ujú. pues creo que tenemos que hacer algo, no tengo que hacer algo, ¿no? Empezar ahí a mover a ver de qué manera, Claro. porque es necesario. Ya platicaremos ahí más a fondo para mirar cómo podríamos colaborar y cosas así, porque sería Claro. muy interesante abrir ese panorama que me parece que es fundamental para las mujeres en general y para todo lo que no sea, todo lo que esté fuera del ser hombre, ¿no? Del masculino, de este sistema patriarcal del que estábamos hablando. Sí, Ujú. total. Y pues es que hay una cosa con la voz femenina y con el trabajo de las mujeres y de las personas no binarias, y es que no solamente un discurso diferente, sino también unas maneras otras de hacer. Y, Ujú. y en esas otras formas de hacer encuentra uno también un universo que es muy particular. Yo no lo creía, sino hasta cuando en la pandemia con un amigo hicimos un espacio de lecturas a viva voz en Instagram y yo empecé a leer porque en toda mi biblioteca yo lo único que había leído era, sobre todo eran hombres, ¿no? Y la única, digamos, el único referente, o los dos un poquitos referentes femeninos que yo tenía en mi biblioteca eran Marguerite Yourcenar y Susan Sontag. Pero de resto escritoras, pues yo conocía muy pocas. Y de hecho en Cangrejo hay muchas alusiones literarias, pero todas son de hombres, ¿sí? Yo no tenía como en mi cabeza referentes femeninos.
cuando en este proceso de pandemia empezamos a leer mujeres y a leer personas no binarias en este espacio de lectura viva voz, fue como descubrir también todo un universo y decir, wow, ¿yo por qué? ¿Por qué no había leído esta maravilla de mujeres? Unos textos además muy desde lo cotidiano, desde lo sutil, no, no son las grandes historias, ni los grandes héroes, ni las grandes cosas, sino una literatura muy del día a día, muy de las pequeñas cosas, muy de la respiración, muy de lo emocional, y como, ay, me hacía falta. Yo decía, ¿cómo es que yo no conocía estos referentes? Y fue un descubrimiento muy lindo que ahora me la paso ahora leyendo puras mujeres sin querer obviamente decir que todo lo que leí antes no sirvió de nada porque no es así. Obviamente sigo amando los libros de muchos hombres que son pues como también pilares en cuanto los textos y al conocimiento, pero también he descubierto un mundo y sobre todo escritoras colombianas que yo no conocía, que jamás en mi vida había leído, porque también a veces miramos mucho hacia afuera y la casa la ignoramos un poco, ¿no? Y entonces descubrir escritoras colombianas también fue como, wow, esto no me lo imaginaba. Y empezó eso a cuestionarme también mucho y a decir, ah, bueno, y a dejar, y me ayuda además a dejarme de dar palo, porque claro, cuando yo escribía yo sentía que ay, pues esto que escribí, pues a mí me gusta, pero esto es una cosita ahí como muy simplecita, como que, sí, como que, como menospreciando la, lo lindo que es también esto chiquitico, esto sutil, esto simple, esto cotidiano, estas historias que no son las grandes historias, sino que son las historias de los, como diría Francia Márquez ahora aquí, las de los nadies, ¿sí? Y Ujú. también indagar en esos lugares, pues ha sido muy bonito, muy bonito. Sí, qué lindo. Estamos en eso. Pero sí, pues sí, y hay que seguir, ¿no? O sea, digo, también empezar uno a generar estas obras, seguir escribiendo. No dejes de escribir jamás, Siley, porque eres buena, eres muy buena. Y bueno, ahorita también me acordé mucho que me platicaste hace unos días que vas a venir a México en agosto. ¿Qué nos Sí. vas a traer a México, Siley? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sofía, voy para un festival que organiza un colombiano eh, en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. Ciudad Valles queda más o menos cerca a San Luis Potosí. Y allá hay un colombiano que lleva muchos años viviendo y decidió organizar un festival internacional y nos invitó con la Shakespeare. Entonces llevamos la Shakespeare allá a la Huasteca. Yo estuve tratando de buscar con unos amigos una función en Ciudad de México, pero la verdad me descuidé en la gestión y no, porque estaba acá en temporada, que Cangrejo, que, bueno, las otras obras más las clases, entonces me embolaté y no logré gestionar la función en Ciudad de México. Hoy estaba por ahí insistiendo a ver si de pronto logramos sacar una de las Shakespeare ahí para el 4 de agosto, pero bueno, todavía no es seguro. Pero vamos para Ciudad Valles con la Shakespeare y nos tiene muy contentos porque a mí me gustan mucho esos festivales son festivales pequeñitos, no son los grandes festivales de teatro y la Shakespeare se ha especializado además en viajar a estos festivales chiquiticos, pero que son muy acogedores porque hay una cosa que también está pasando ahorita con mi grupo y con el trabajo, y es que hemos estado también trabajando mucho con comunidades. Entonces, pues está lindo a veces ir a los grandes escenarios, por supuesto, pero también está muy lindo ir al barrio, ir a una comuna, ir a un pueblito y presentarnos allí, ¿sí? Y eso es muy bello porque está el público real, le digo yo, el público real que nunca va a teatro, que no tiene ni idea qué es el teatro y que de repente se topa por ahí con una obra y hacen, uy, ¿y esto existe?
y es bellísimo. Mira, hace poco nos ganamos acá una convocatoria con mi esposo. em, yo vivo en una localidad de Bogotá que se llama Kennedy y era una convocatoria donde propusimos realizar 3 funciones de teatro en 3 barrios, o sea, 3 en cada uno de los barrios. Entonces yo llevé 3 obras del repertorio del taller 406, que es mi grupo. Y presentamos esas 3 obras y la mayoría de público eran adultos mayores y mujeres. Bueno, La mayoría eran mujeres. Y entonces presentamos las obras pues con luces, muy bonito, que la gente viviera la experiencia del teatro en un salón comunal. Y entonces lo que nos decían las señoras y los poquitos señores que asistían, porque como te digo, casi todas eran mujeres, era, es muy bueno que nos traigan al barrio el teatro, porque nosotras ya a nuestra edad nos queda muy difícil tomar un transporte para ir a donde quedan los teatros. Nosotras no podemos pagar boletas de 30.000 pesos colombianos. Para nosotras eso es mucho. Y si nos traen acá las obras y no nos cobran, pues nos encanta. Síganos trayendo porque nos están restableciendo un derecho, que es el derecho a la cultura. Y nosotros nos sorprendimos cuando nos dijeron eso porque decíamos, claro, tienen razón. Es decir, el Estado debería seguir apoyando este tipo de procesos para que las artes lleguen a las comunidades y, claro, la gente, que a los artistas se nos pueda pagar bien a través de esas convocatorias, pero que para la gente sea gratuito porque hay mucha gente que, o sea, estamos ahorita con un problema de inflación en Colombia, el dólar está carísimo, es decir, estamos terminando con un gobierno que ha sido desastroso y que nos va a dejar muy mal porque nos está dejando en la ruina, literalmente. Entonces, muchas personas literalmente no pueden pagar una boleta, ni siquiera 15.000 pesos, ni siquiera, o sea, no. Entonces, que les pueda llegar el arte al barrio y que ellos puedan hablar de las obras y de lo que sintieron y compartir con uno y que muchas señoras vengan y te abracen y te digan, ay, gracias, qué lindo esto que haces, nos podemos tomar una foto contigo, ay, me quedó sonando esto que dijiste, ay, qué bello tenerte acá y que sea como un abrazo colectivo y este convivio al que nos lleva el teatro es tan bonito que creo que ahí hay un lugar que es muy importante y en el que al menos nosotros queremos seguir ahondando. Es decir, sí, obvio no vamos a rechazar las grandes salas, pues eso es lindo y llena también el ego, sí, a veces está bien, pero para mí es mucho más bonito llegar allá al barrio, a la comunidad, a la gente que sí, que lo necesita más. Uno creería que no, pero sí, lo necesitan más que cualquier otro. sí, justo porque también es como despertarles, ¿no? El interés, el llevar otras perspectivas, otras cosas a las que no están acostumbrados. Eh, por ejemplo, como te he platicado, tal vez formo parte de un colectivo de editorial, ¿no? Donde publicamos estos libros que se llaman Rostros en la Oscuridad también, sobre todos los que no vemos, ¿no? Todos Ujú. esos grupos sociales que no vemos generalmente. Y creo que algo que también nos ha caracterizado mucho es que sí nos encantan las presentaciones del libro en lugares muy bonitos, en auditorios donde la gente va y te paga y subastas donde compran el libro por mucho dinero y demás, pero donde nos hemos llevado las experiencias más lindas ha sido justamente en estas comunidades pues marginadas, ¿no? Yo me Ujú. acuerdo mucho cuando llevamos el libro de Rostros Trans, fuimos a dos pueblitos en Guanajuato y en Querétaro, pero eran religiosos, religiosos, religiosos. O sea, de que los alumnos de las escuelas a donde fuimos, en algunos casos, pues eran personas que o sea, sus metas eran de los niños volverse narcotraficantes y de las niñas, pues que un narcotraficante se la llevara y se casara con ella, ¿sabes? Sí. O sea, como ese tipo de aspiraciones. Súper religiosos, o sea, machistas, homofóbicos, transfóbicos, todo. Y llegamos y me acuerdo que es muy bonito porque había muchas personas, bueno, muchos chicos y chicas
que conforme fuimos avanzando con el discurso, platicando, leyendo las historias y compartiendo, como que se iban ablandando, porque al principio sí era como de una barrera así por completo puesta hacia nosotros, ¿no? Con quienes fuimos como a llevar esto, y muy de, no, que son maricones, que si esto y el otro, que es que asco, que eso no está bien, que así muchas cosas. Ujú. Y conforme fue avanzando, o sea, fue como de, sí es cierto, o sea, nunca me había puesto a pensar que tal vez dentro de mi familia hay alguien que no Ujú. está recibiendo el apoyo y que puede terminar así, ¿no? Queriendo matarse o Claro. suicidándose porque no tiene apoyo de nadie, ¿no? O yo mismo podría ser, ¿no? Me acuerdo mucho que hay varios de los estudiantes al final se acercaban, pero como hasta en secreto, a Claro. decirnos como de, mira, yo puedo comprar, yo quiero este libro, pero les voy a pedir a ellos que me compren el de trans, porque si me lo ven mis papás, o sea, me corren, me van a pegar, me van a hacer algo, tal cosa. Qué Pero fuerte. por lo menos, o sea, a pesar de que obviamente pues sí no sería seguro que esa persona se llevara el libro a su casa en particular, ya fuiste y les abriste el panorama, ¿no? Y les dijiste, estas realidades existen, esto pasa en el mundo también, Ujú. tienes tú también esa posibilidad de escribir algo, de hacer algo. Y una de las cosas más bonitas que vivimos en esas comunidades es que como 2 años después lanzamos otro libro sobre migrantes, fue ese tema. Y muchos de los niños y niñas que estuvieron en la presentación de Trans son escritores en ese nuevo libro, porque abrimos la convocatoria y fue como de, ¿quieres participar? Mándanos tu texto, lo revisamos y entras. Y varios de esos chicos y chicas que estuvieron en esas presentaciones, pues ahora ya son parte de los autores de uno de los libros. Uf, Entonces, eso es como, se cambia por claro. completo ese panorama y estoy por eso completamente de acuerdo contigo que es fundamental llevar el arte, llevar el teatro, llevar la literatura a los lugares donde Claro, nadie va. claro. O sea, Porque hay una ujú. transformación. Fíjate que nosotros después de esas funciones de teatro, muchas personas también nos decían como, ¿y clases? ¿Cuándo van a hacer clases de teatro? O sea, porque hay personas a las que seguramente ven, viven la experiencia y dicen, como me pasó a mí, a mis 13 años, yo quiero hacer eso. ¿Y dónde se hace si no hay una forma de apoyar? Entonces ahí es donde el Estado realmente puede ejercer su función, es decir, vamos a abrir acá, digamos que en Bogotá, cuando el que ahora va a ser presidente dentro de poco, Petro fue alcalde, él abrió unos lugares que se llaman los clanes y se abrió acceso a los niñas, niños, jóvenes, jovencitas de los barrios y sobre todo los barrios marginales a que tuvieran acceso a la educación artística, a música, artes plásticas, a danza y al teatro, incluso literatura y artes visuales. Los otros gobiernos han venido poco a poco como desmantelando este proyecto porque, pues, mm, entre comillas, no es para ellos rentable. Pero esperemos que con el nuevo gobierno, que además estamos muy felices porque nos da mucha esperanza tener como por fin un gobierno que sí nos represente, pues estamos a la expectativa a ver de qué va a suceder. Igual, pase lo que pase, pues uno siempre va a seguir haciendo porque está esa necesidad, está ese impulso, está ese amor. El motor fundamental de todo es eso, es el amor y como uno ama tanto este oficio, pues no, es imposible quedarse como cruzado de brazos y decir, bueno, va a esperar, no, es que yo quiero hacer cosas y todo el tiempo es uno como una maquinita que llegan ideas y ve uno cosas. O escucha uno una canción y dice, ah, esta canción me inspira y si yo hago una obra sobre esto. O hace poco, como le decía a unos amigos, escuché un cuento en un podcast, un cuento de Benedetti y cerré los ojos y escuchando el cuento ya lo visualicé en escena y dije, tengo que hacerlo, tengo que hacer la adaptación de este cuento para la escena. Y es como que todo el tiempo ya está uno en función de la creación porque es que no se puede separar de lo que uno es, ¿no? Está ahí, todo metido en la Sí. misma caja. Y si lo dejas pasar, ya no eres tú. O sea, se siente el vacío de que lo necesitas, ¿no? Se vuelve.
Sí, claro, claro. Entonces hay que hacer, cuando llegan esos impulsos, pues que luego se mira de dónde sale la plata, o sea, el dinero, bueno, no tenemos dinero para el montaje, pero pues vamos haciendo y luego miramos cómo lo financiamos o armamos una rifa o lo que sea. O Sí, sea, claro. o pedimos una vaqui o hacemos cualquier cosa, Sí. pero no dejar de hacer y no cruzarse de brazos solo porque no hay apoyo del Estado, pues sí, yo podría optar por esa posición y pues es respetable, pero hay gente que lo puede hacer y hay otros que no podemos. O sea, tú que me conoces, Sofía, yo siempre digo, no, ahora este semestre no voy a hacer casi nada, voy a estar quietica. Mentira, ¿no? Ay, queremos hacer una obra, sí, acá otra. Ay, no, 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 no puedo. Es que no, mi naturaleza está en meterme en proyectos creativos todo el tiempo. Pero está bien, creo que esa es de las cosas más bonitas, porque si no tuviéramos a esa Cirley siempre activa, siempre creativa, no tendríamos esas grandes obras como lo son Cangrejo y la Shakespeare, que a mí me encantan. Y pues ya que la vas a traer aquí a México, Cirley, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué va la Shakespeare por si alguien puede ir a San Luis Potosí a verla o si logramos encontrar algo aquí en Ciudad de México para que también pues vayan a conocer tu trabajo? Sí, la Shakespeare es mi niña consentida. Es una obra que habla de la hermana de William Shakespeare que dice que ella fue la que escribió las obras en vez de su hermano. Y está borracha en una taberna en 1616. Y entonces ahí en todo su discurso, hablando precisamente de la creación, de los procesos escriturales, ella va recordando su vida y va recordando a su hermano. Y durante el desarrollo de la obra, ella se va dando cuenta que ha vivido todo el tiempo a la sombra de su hermano y claro, a él sí lo validan porque él es hombre y ella se va a quedar sin la posibilidad de ser, pues porque a una mujer nadie le cree en esa época, ¿no? Entonces las mujeres no podían escribir, no podían estudiar, no podían hacer teatro, no podían nada. Y de hecho hay una frase donde ella lo dice, ¿no? El teatro es solo de los hombres, así como tantas cosas. Y, y ella dice, ojalá algún día, dentro de unos 100 o 200 años, las mujeres podamos ser lo que queramos, putas, poetas, brujas, lo que queramos. Y es como un anhelo, ¿no? De una mujer de 1616 que anhela tener la libertad para poder ser una creadora. ¿Mm? Que es muy fuerte, porque uno dice, bueno, sí, eso pasaba en 1600 y ahora todavía, sí, lo hemos hablado y todo el tiempo, todavía, Sí. en menos grado, porque digamos ya tenemos un poco más de derechos, pero todavía a las mujeres nos cuesta más, nos cuesta que se nos Sí. crea. Hay mucha gente que le cuesta creerle a una mujer, ¿no? Hasta en las mismas casas, ¿no? En su mismo nicho, yo me acuerdo, tuve una pelea por muchos años con mis hermanos y mi papá, porque ellos siempre pensaban que todo lo que yo decía era porque mis directores de teatro me lo decían, o porque mi pareja me lo decía. O, les costó entender que yo puedo pensar por mí misma y que yo tengo mis propias ideas y mi propia visión del mundo. Y les costó muchísimos años comprenderlo. Ya creo que ahora me ven diferente, pero hasta hace muy poco tiempo todavía no. Y a veces en las clases como docente, a mí no mucho, pero con un par de grupos me ha tocado a veces decir como chicos, si ustedes estuvieran frente a un profesor hombre que además los tratara mal y les gritara, ustedes no se atreverían a llegar sin sus ejercicios preparados a la clase. Lo hacen y me lo dicen porque ustedes creen que ser buena persona y tratar bien a sus estudiantes es ser blandito y ser condescendiente. Y están confundiendo cosas que no son. ¿Sí? Y lo he dicho.
lo he dicho en dos espacios académicos. Claro, los estudiantes a veces dicen como, no, no, no es así. No, seguro. Y se quedan pensando y dicen, y tal vez sí, tal vez estamos muy acostumbrados a la figura masculina y a la figura que nos trata mal, ¿sí? Y eso, de todo eso habla la Shakespeare, porque la Shakespeare es como un manifiesto de una mujer que no ha podido ser del todo ella, que ha vivido siempre a la sombra. Por eso la figura de la sombra en la obra es tan importante también, porque porque es un poco eso, ¿no? El que ha sido Claro. el famoso es su hermano William y ella ni siquiera se dice el nombre de ella. Nadie lo sabe Ujú. y, y nunca se sabrá. Entonces, Nunca se sabrá. y Ay, no. lo vemos aún, lo vemos todavía. Entonces, es muy interesante para mí tocar estos temas porque lo vivimos. O sea, las mujeres lo vivimos a diario en nuestros lugares de trabajo, en las reuniones. A veces uno dice algo y como que se pasa por encima, pero si eso mismo lo dice un hombre, Ujú. ah, no, ahora sí, sí, claro, claro, tienes toda la razón, querido. Veces, Exacto. como tú lo decías hace un tiempo, vamos abriéndonos paso poco a poco, pero obviamente son modelos que vienen de muchos años atrás, de Sí, muchos años, y romperlos pues no va a ser tan sencillo. Y yo tampoco creo mucho en el asunto agresivo, de se rompen como de lugar y entonces quemamos todo. Pues mi naturaleza no es esa, por lo menos, ¿no? Entonces yo no voy mucho como con las formas violentas. Yo soy muy tranquila, entonces no me gusta, ni, no soy capaz ni de coger una piedra para lanzársela a otra persona, ni para romper un vidrio, ni menos voy a ir a quemar algo. Es como, no es mi naturaleza. Eh, y creo que desde estos pequeños lugares, el aula de clase, el salón comunal, el grupo con las abuelitas de no sé dónde, tal, creo que ahí uno hace muchísimo más. Pareciera que no, pero sí, sí se hace un montón. Y hacer desde el amor, porque hacer desde la rabia, pues ha funcionado. Digamos que históricamente hay cosas que han funcionado, pero hay gente que sí tiene el ímpetu para ello y otros que no. Y ya menos sí. cuando uno ya tiene cierta edad. Entonces yo digo como, uy, no, yo no me voy a poner a quemar carteles en la calle, ni a incendiar bancos, ni no lo voy a hacer, o sea, no, no, yo ya, a esta edad, No. mija, yo ya no voy a hacer. No, creo que yo tampoco soy de esa forma. Pienso que compartimos algo muy lindo que es el amor al arte y pienso que con el arte podemos hacer mucho. Con el arte podemos expresar muchísimo, tocar los corazones, crear estas reflexiones y como dices, ¿no? En esos espacios donde quizás para la mayoría pueda no ser mucho, a veces es donde haces más, Ujú, porque nosotros con los libros, ¿no? Platicábamos mucho. Por cada número salen 1000 ejemplares, pero dentro de una familia puede que tengan un libro y que ese libro lo lean 5 personas. Entonces ya por una persona que haya ido a esa función, que le haya hecho clic eso, va y puede que haya sido ese parteaguas en su vida para romper con una creencia de algo, ¿no? Que ujú. tal vez fue la hija menor de una familia que es súper machista y viola a Shakespeare y se queda con el, sí es cierto, ¿no? Yo también soy invisible en mi familia y en la escuela y en todos lados y voy a hacer un cambio. Y con una persona que quede marcada, toda su generación o su linaje futuro va a estar, va a tener sí, o sea, como que el impacto que tuvo esa persona. Entonces pienso que eso es súper valioso y cada quien pienso que lucha desde la forma que es más natural para Ay, cada quien, desde lo que le dicta su corazón, la rabia, lo que sea. Si para nosotros es desde el amor y desde el arte, pienso que es muy bonito hacerlo porque sé que lo hacemos con pasión, sé que todo lo que haces es con pasión, Sirley, entonces
yo te digo, o sea, yo te agradezco tanto porque tú tocaste mi corazón hace mucho tiempo y desde ahí cada palabra tuya te juro que siempre resuena. O sea, y te tengo un cariño enorme, me da muchísimo gusto que vayas a venir porque sé que te voy a ver. Siempre es un enorme placer platicar y compartir contigo. Y pues de verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar en este espacio. Yo lo valoro inmensamente. Estoy segura que las personas que nos vieron también se llevan algo, se llevan muchas cosas para reflexionar. Quienes nos vayan a ver después también, estoy completamente segura. Y pues para ir cerrando, Sirley, un consejo, ¿qué palabras te gustaría como darnos a las personas que estamos aquí, que tal vez tenemos ciertas Ah, cositas ahí, inseguridades, no sé, qué nos dirías? sí, quiero decir algo que me está pasando últimamente, es que me he rodeado de una red de amigas y amigos muy, muy linda, ¿no? Y eso, como tener una red siempre de apoyo para lo que sea, para la creación, para la vida, para divertirse, para pasear, para todo, como construir en colectivo. Creo que es hacia donde debemos apuntar en Latinoamérica, porque nuestros gobiernos han hecho tantas cosas por desestructurarnos y por volvernos tan individualizados que tejer con los otros, ¿sí? Tejer, construir con otras, con otros, eh, es fundamental en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos de tanta recesión económica, en estos tiempos de crisis ambiental, y de crisis emocionales y de tanta depresión que hay en la sociedad, es muy importante que nos unamos a las otras y a los otros con un corazón limpio, porque sí, sin envidia, sin egoísmo, sino desde el amor. Desde el amor es lo que necesitamos para construir una Latinoamérica diferente. Hay tanto poder en nuestros espacios, en nuestros lugares, en nuestra tierra. O sea, cada vez que yo voy a México siento tanta energía y tanto poder. Y acá en Colombia me pasa lo mismo y cada vez que voy a alguna ciudad latinoamericana me pasa lo mismo. Es como necesitamos de verdad unirnos para construir un lugar mejor, y creo que acá en Latinoamérica tenemos una fuerza de trabajo, una fuerza, y no hay que dejar que nuestros países se hundan. No hay que dejar que se hundan en la corrupción, en el narcotráfico, en esas cosas tan duras, en la violencia, y, y construir paz desde allí es lo que necesitamos. Entonces, hagan redes, hagan círculos de mujeres, hagan círculos de hombres también, que ellos también necesitan de construir sus masculinidades. Eh, Círculos de amigos, tejer juntos, cantar juntos, bailar juntos, ¿sí? Disfrutar la vida juntos desde el amor. Eso, quiero que nos quedemos con eso porque es muy importante y se siente lindo además. Ay, Cielo, pues muchísimas gracias, de verdad. A Te ti, agradezco Sofía. inmensamente tus palabras, tus consejos, tu todo. El- sí, el amor, como dicen en las películas de Disney, es la fuerza más poderosa del mundo. Tal vez ahí lo ponen de un sentido muy romántico, muy, no sé, pero es real que el amor es mágico, dice Ceci Ponce. Sí, Y qué placer escucharles, dice Karen Dupont también. Muchas gracias. gracias a ustedes por Gracias a acompañar. ustedes. Y sí, y creo que agradecerles a todos quienes se conectaron, quienes estuvieron aquí acompañándonos, escuchando y participando, y quedarnos con eso, ¿no? El amor es mágico, como dice Ceci, es una fuerza que nos puede invitar a crear, a sentir, a vivir, a experimentar, a ser felices, a transformar no solamente nosotros mismos, sino nuestro entorno. Y con Sí. eso también me quedo yo, Cirley. Mil gracias por estar aquí, de verdad. Te quiero muchísimo, te mando muchos Sí. abrazos que ya quiero darte en persona, de verdad. Pronto nos Mil vemos. gracias. Sí, ya muy pronto, muy pronto. Muchísimas gracias, Cirley, por A todo. ti, a ti, Sofía, por abrir estos espacios y qué rico charlar y compartir. Eh,
de la vida, porque esto es así. Entonces, gracias, muchas, muchas gracias. Voy a dar por concluido este live. Mil gracias por conectarse. Nuevamente, Siley, gracias eternas. Nos vemos muy pronto y pues también invitarles a los próximos lives. Voy a estar haciendo uno cada semana con temas así de interesantes. La próxima semana tengo una invitada también muy especial, es una niña gamer. Entonces ella nos va a hablar justamente de cómo es el papel de una mujer dentro de los videojuegos, que también es un mundo acaparadísimo por la masculinidad. Entonces, pues les invito, espero que puedan conectarse. Siley, muchas gracias, espero que no sea la única vez que estemos por aquí. Yo te quiero seguir invitando y les estaré compartiendo pues todo lo que Siley tenga para nosotros ahora que viene a México. Listo. Besito para todas y para todos y para ti, Sofía. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao. Chao.